bien, y volvemos nuevamente a través de Amor Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo. Hoy para presentar a un personaje que se ha ganado durante más de 40 años un sitial en el corazón de toda la familia que ama nuestra música andina. Tu chocherita, tu causita, ahí está. Nos referimos a la voz de oro, el gran Robert Pacheco Mejía. Sí, por supuesto. ¿Correcto? Exactamente. ¿Qué tal, Robert Pacheco? ¿Cómo estás? Un aplauso para Robert Pacheco, por favor, que hoy está con nosotros. Vamos a desnudarlo, hermano. Vamos a sacarte el terno, vamos a sacarte todo, hermano, para conocer tu vida, conocer todo lo que nos puedas transmitir, todo tu testimonio, desde que eras muy niño, desde que naciste hasta la actualidad. ¿Qué tal, Robert? Bien, bien, contento. Gracias por la oportunidad que me brindas y estoy muy contento y... Bueno, por si acaso, soy correancha y soy pilas, ¿eh? Caramba, por favor. Bueno, no, el tema, la jerga, ¿no? Tu chocherita, tu causita. Sí, esas son las jergas antiguas, tu pues. salchichita, tu pollito a la brasa. Eso. La gallada, cuando decían, cuando se juntaba la gente, ¿no? Así es, por supuesto que sí, por supuesto. La patota, lo que ahora cambia, ¿no? Exactamente. Hoy día es diferente, la jerga y todo. Y te ganaste un sitial, hermano, en el corazón de toda la familia, porque has demostrado innovación. Nunca te gustó hacer lo que otros hacían, no eras repetitivo, y yo creo que eso lo has demostrado a través de los años. Sí, lo que pasa que todo esto es una historia, ¿no? Cuando estaba niño, alguien me dijo: "Oh, chico, ven, cantas muy bonito, pero imitas a Picaflor de los Andes. Yo te aconsejaría que hagas tus propias canciones". ¿Imitabas a Picaflor de los Sí, por Andes? supuesto. Cuando estaba chiquito, pues, ¿no? Imitaba a Picaflor. Me gustaba escuchar Radio Agricultura y ahí tenía a las 12 del día su programa Picaflor de los Andes. Muy bonitas canciones. Y yo, pues, chibolo, como me gustaba cantar, imitaba a Picaflor. ¿Naciste en Santa Cruz? Sí, Santa Cruz. Leoncio Prado, Guaura. Guaura. Antes era provincia de Chancay. Chancay. Por eso somos los ídolos chancayanos. Los pues. ídolos chancayanos. No hemos podido cambiar ese... Heredero ese, ¿no? de la dinastía Pacheco. Por supuesto, mis tíos son Lucio, artistas, Tomás Pacheco. pero mi padre era un cantante extraordinario, que no fue artista, pues. No tuvo la oportunidad de grabar o de salir, ¿no? Pero fue un cantante a la altura aproximadamente de Picaflor de los Andes. Un cantante extraordinario. ¿Por qué lo dices? ¿Por su voz? Por su voz. Porque mira, mi madrecita era pachina, mi tío de Pacho. Se casó mi viejito con una pachina muy trabajadora, Elisa Mejía Voces. Entonces cuando yo iba a cantar a Pacho hace años atrás, uno de mis tíos me dijo, hijo, me dijo, tú cantas muy bonito, pero no igualas a tu papá. Imagínate lo que me dijo, ¿no? Tú cantas muy bonito, muy lindo, me gusta tu voz, todo, pero no estás a la altura de tu papá. Entonces imagínate lo que era mi papá. Era muy bueno. Tu papá era un cantor del pueblo. Solamente de esos lugares de allá, de los anexos, centros poblados. Él tocaba su violín, era ganadero, viajaba de pueblo en pueblo. Le gustaba mucho la jarana, pues, y cantaba bien, muy bien. ¿Cómo era en esos años Santa Cruz? ¿Es centro poblado del distrito de Leoncio Prado? Sí, es la capital del distrito de Leoncio Prado. Es un pueblo muy bonito, un sitio ubicado en un sitio muy excelente. Su gente es también muy buena. Lo que pasa es que Santa Cruz ya la mayoría de la juventud emigramos, pues, ¿no? Por lo que ya buscamos otras cosas, ¿no? Buscamos que salir adelante en otros lugares, así. ¿Perdiste a tu mamá a muy temprana edad también? Sí, perdí a mi viejita temprano, muy joven. Y nosotros no sabemos, como se dice, vivir con el cariño de madre, porque muy tiernos, mis hermanitos pequeñitos, y se fue mi madre en un momento. ¿Estaba enferma tu mamá? No, yo estaba estudiando en Huacho, estaba creo que en cuarto de secundaria, algo así,
Y en Santa Cruz, dando a luz, falleció mi mamá. A tu hermano No, mis hermanitas que fallecieron, no, tampoco no, pudieron ver la luz. exactamente, sí, mi ¿Cómo, madrecita. cómo era tu mamita? ¿Cómo lo recuerdas a ella? ¿A quién le tenías miedo más? ¿A mamá o a papá? Bueno, mi papá era un poquito duro, cotesco, nos castigaba, como esos tipos, pues, como es, ¿no? Hoy en día no Bueno, puedes pegar nuestros a tu viejos hijo. eran Sí, rigurosos, así pues por era supuesto. la letra con sangre entra. En cambio mi madre no, mi madre era una mujer trabajadora pachina y todo el mundo en Santa Cruz lo admiraban porque 5 de la mañana ya estaba cocinando el desayuno. Claro. Levántate a todos, a mi papá también, levántate flojo. Mi papá tenía que levantarse obligadamente. Así es. En el campo, sus labores del campo. Sí, no, lo que pasa es que ellos cultivaban, sembraban papa, maíz, de todo, ¿no? Y también pues criaban sus ganados. Robert, el pequeñito comienza, ¿estudiaste en Santa Cruz tus Sí, años elementales, tus bueno, primeros? estudié primero, segundo de primaria en Santa Cruz, tercero, creo que tercero y cuarto de primaria en Pacho, la Ya, tierra de mi mamá. Y luego ya me vine a estudiar para terminar la primaria en Huacho, en un colegio, no recuerdo bien el colegio, pero en Huacho estudié, terminé la primaria. la primaria. Sí. Correcto. Luego de eso ya, primero de secundaria vine a estudiar en Lima, en el Guadalupe. Entonces, primero de secundaria. Y luego ya mi papá me trasladó a Huacho para estudiar segundo y tercero en La Merced. Son el colegio de paga, de locura, ¿no? Con su terno bien bonito. Cuando yo llegaba al barrio, todo el mundo en el barrio vivía en un barrio con unos familiares. Heladero, me decían, pues todo el mundo. Yo tenía vergüenza, ¿no? ¿Con Lo que tu pasa es ternito que, blanco era? claro, pues el uniforme de la Merced es De bien la elegante, Merced. ¿no? Ajá. Tipo militar, pues con su franja blanca acá, su correa, todo el mundo cuando yo llegaba me dice, heladero, en mancha, pues los patas del barrio, pues. En cambio yo, ¿qué hacía? Antes de llegar acá me cambiaba, pues, una cuadra antes de llegar al barrio me cambiaba. Para Pues. que no Y hacer mucho roche. sí, pues, y vine a terminar cuarto y quinto de secundaria en el Chamar, Colegio Nacional. Ujú. Pero ¿quién te trae allá de Santa Cruz a Lima? ¿Cómo decides venirte? Bueno, ¿Cómo fue esa historia? es una historia triste, porque ya estuve, como estaba estudiando, iba a Santa Cruz en las vacaciones, me gustaba cantar, pero más recuerdo que cuando estuve en La Merced, ya no me gustaba cantar guayno, porque como los hijos de ahí son de otra familia, ¿no? Ujú. No es gente popular, ¿no? Gente del pueblo. En La Merced estudia Otro gente, estatus. claro, otra gente. Entonces, ahí comencé a cantar baladas. Ah, Y caramba. había un joven que tocaba su guitarra y cantaba de Rafael, varias canciones, ¿no? Me aprendí varias canciones de Rafael. Entonces cantabas en las actuaciones del colegio, yo salía cantando balada, pues, ¿no? Pues ya no me gustaba el guayno. Y cuando ya iba a la sierra, como había las amiguitas, tú sabes, ¿no? Cuando estaba muchacho, templadito, por ahí ya guayno, pues. Claro, comienzas a enamorar, a Pero de conquistar. Picaflor de los Andes. Ajá. O sea, no guayno, yo no tenía ni un guayno, sino a mí me gustaba, Un pero bueno tradicional, de lo que se Picaflor. escuchaba. Entonces Pero- ahí, yo recuerdo ahí, cuando estuve ahí, seguramente fue en mayo, porque en mayo es la fiesta de Santa Cruz, llegaron muchos artistas, Mario Mendoza, Lucio Tomás, un montón de artistas y estaban reunidos, eh, en un momento estaban reunidos en la plaza, en una cantina, estaban tomando y yo estaba ahí, pues, ¿no? Siempre me gustaba estar con ellos porque siempre, ¿Te gustaba, te llamaba la música? claro, me llamaba eso. La Entonces, melodía. claro, entonces, y había un señor que ya hoy día ya no está, no recuerdo, creo que al, su nombre es algo de Luna, no sé, pero tocaba su arpita, es santacruzino. Ujú. Entonces, estaba tocando con ellos, ¿no? Ellos tomaban, entonces alguien me dice, Robert, canta, porque te escuchan ellos.
Estaba Mario Mendoza, creo que parece que Alcántara Pacheco, los Damasos, Lucio Tomás, pero Mario Mendoza sí estaba, me acuerdo. Entonces me escucha cantar P de Picaflor. Mi chiquitín, pedazo de cielo. O sea, todas esas canciones cantaba, ¿no? Entonces, en un momento me dice, oye, chico, ven. Sí, señor, le digo, canta muy bonito, me dijo. Excelente tu voz. Muy bien. Pero yo te aconsejaría, me dijo, que hagas tus propias canciones. Porque Picaflor es un genio. Pero No era el estilo de tu claro, voz. no era el estilo. Claro. Claro, tratas de imitarlo muy bien, me dijo, pero mejor sería que hagas tus propias canciones. Y eso siempre lo tenía aquí. Gracias, señor. Gracias. Eso siempre fue como un punto de partida para poder hacer mis canciones poco a poco, ¿no? Porque hacer canciones no es fácil, ¿ah? Por supuesto. Hay que tener Hay un que don. tener un don especial. Y también a cada rato no te inspiras, ¿no? Llega un momento que te llega y en ese momento tienes que aprovechar. Así es el compositor. Es como hacer un gol de chalaca, te Por sale de por lujo, supuesto. pero hacer 2 goles igual como No, que no es. complicado. Claro. Entonces de ahí ya pues estuve en Santa Cruz, tuve problemas con mi papá, yo ya, ¿Cuál fue el aspecto triste que me dijiste de venir de Santa Cruz a Lima? claro, lo que pasa es que yo ya esos tiempos ahí nomás, años después ahí, ingresé a la universidad en Huacho, a la Faustino Sánchez Carrión, ¿Qué facultad? claro, ingeniería industrial. Caramba. Era una carrera que por primera vez se creaba eso, y eso me gustaba, ¿no? El que menos me aconsejó, mis tíos, que era profesor, me dijo, eso estudia, hijo, es una buena carrera, ingeniero industrial. ¿Terminaste la carrera? No, escúchame. En- Entonces pasa lo siguiente, tuve un resentimiento con mi padre porque ya de cuenta, a pesar de tantas vacas y borreos que mi madre había dejado, bastante, pues no era poquito, eh, no me ayudaba. Yo vine a Huacho, yo no sabía cómo mantenerme, hasta trabajé pelando papa en una pollería, porque cuando uno quiere salir adelante, haces todo lo posible. Claro. Entonces lo triste es que cuando fui a Santa Cruz a pedirle favor, porque me habían pedido unos libros Baldor, no sé, había unos libros especialmente para la universidad. Bueno, la Y era, ingeniería pues es una carrera y era muy caro, difícil. y era caro los libros. Me acuerdo que costaba 50 soles, y 50 soles en aquel tiempo no era barato, ¿no? Entonces Claro. pedí a mi viejito papá, y mi padre me dice, eso fue lo triste. Allá vive la señora Liberata, me dice. Anda, dile que se case conmigo. Y yo de acá te voy a estar mirando con mi larga vista. Yo voy a leer tus labios. Vienes, te doy el dinero y te vas. Eso fue lo triste. Tuve que ir, pero no le dije nada a la señora, solamente lo saludé y me vine. Y cuando vine, mi papá no me quiso dar el dinero. No le has dicho, me dijo. No le he dicho nada, yo te estoy mirando, me dijo. Te leyó los labios. Sí. Entonces ahí tengo un primo que se llama Yarín Torres. Él venía, justo había subido en la fiesta, estábamos ahí. Yo jugaba pelota bastante. Entonces, ya nos veníamos en el carro a Huacho y me dice, vámonos a Lima, me dice. Porque yo ya no sabía cómo seguir los estudios, porque no tenía la posibilidad, pues. Cuando tu papá te negó, ¿sentiste frustración, Sí, impotencia? Impotencia. Te quedaste y resentido ya con él. estaba muy triste. Y también sucedió... Porque se supone que sí tenía pues la plata, no sí Claro, tenía para claro. darte. Hermano, mis padres eran, eh, haciendo algunas averiguaciones quizás más adelante, pregúntale a Totito de Santa Cruz quién era Leonidas Pacheco. Era lo más adinerado del pueblo. Los más adinerados. Entonces teníamos una casa como en Huacho.
Y ya no cocinábamos con leñita ni con fogón, sino con una cocina a gas de querosene. Todo eso teníamos, una casa muy... ¿Por qué crees que era así? ¿No te quería? ¿A qué conclusión llegaste? Bueno, en realidad no sé, también esos días que estuve ahí, lo salió pegando, Mariao lo salió pegando a mi hermana, Miriam se llama mi hermana mayor Miriam, lo salió pegando, entonces yo lo defendí y me quería matar con una barreta. Con una barreta me quería dar con la barreta, bueno. Y los vecinos ahí defendieron. Todo ese resentimiento. ¿Tenía problemas psicológicos? No muy sé, agresivo. bueno, como mi mamá tan joven se había fallecido, ya tomaba, no le importábamos nosotros, o sea, me parece que era una persona que no maduraba bien todavía. Porque si viera, pierdo a mi esposa, una mujer tan trabajadora, tengo tantas cosas, tantas vacas, tantos borregos, me amarro bien los pantalones y saco adelante a mis hijos. Eso no pasó. ¿Nunca le pediste una explicación? No. ¿Él vive todavía? No, ya no. Hace 2 o 3 años que ha fallecido. Pero nunca hubo un momento de dialogar donde él se tranquilizaba y reflexionaba, conversaba con ustedes. Gilbert, en realidad no, mi hermano, porque yo ya me vine a Lima, con el primo viajamos de Santa Cruz a Huacho y en el camino me convenció, me vine a Lima. Y no sabía dónde llegar, tenía en Hacho mi tío que se llama Cornelio Mejía, hermano de mi mamá. Llegué ahí, mi tío me recibió, me dio su segundo piso. Dijo, acá tiene para que esté. No te buscó tu papá, no vino a verte. No, para nada, porque ya nos abandonó. Entonces de ahí comencé, mi primo me llevó a trabajar en la construcción civil. Comencé a ser ayudante, aprendí, en 3, 4 meses ya era albañil. Aprendí rápido. Muy hábil, ¿no? Sí, aprendí rápido, él me enseñó, y comprendía, ya no era ayudante. Y así jugábamos pelota los domingos, poco a poco, ya mis hermanos también abandonados, estaban por Huacho, ya tocaban su arpita. Pero siempre la inclinación por la música. Sí, pero todos esos años ya no, pues porque ya me dedicaba a otra cosa. Ya me comencé a dedicar a seguir a mi hermano Ronald cuando ya estaba en Lima, a Rosmel, cuando él acompañaba a Milo Hermandós Pacheco. Ya mi hermano era arpista, el otro también. Acompañaba a Totita Cruz, a Alcántara Pacheco, y Ronald a Milo Hermandós. Era un cantante muy bueno, que cantaba muy bonito. Él vive en Arequipa, creo, mi tío. Es mi tío. Entonces, ahí yo iba en los coliseos. En esos tiempos había coliseos, pues no había festivales. Claro. Coliseo cerrado, ahí cantaban. Todos los artistas cantaban ahí. Bueno, la música en esos tiempos no era una industria, ¿no? Vivir de la música era complicado. Cada músico tenía que tener otro trabajo paralelo para subsistir. Entonces, ¿cómo sale Robert Pacheco a la palestra? En Guaral había un coliseo de gallos. Y en ese coliseo de gallos, un domingo estaban haciendo un festival de artistas donde estaban los mejores del momento, pues. Alicia Delgado, Lucio Tomás Pacheco, los hermanos Damaso, un montón de artistas que llevaba un promotor, pues, ¿no? Entonces, Ronald Pacheco y Milo Hermandós Pacheco también. Entonces, Ronald tocaba el arpa, pero todo el arpa era pues con su cajoncito y su guirito, pues no había nada más, eso era todo. Entonces, ahí en ese sitio, yo iba para los domingos, como los domingos no trabajaba en la construcción, iba ahí atrás de Ronald, pues, a mirarlo, ¿no? Atrás de los artistas, a ver, porque cuando te gusta el arte, estás ahí con ellos, ¿no? Siempre, no sé, así, de fácil. Ahí siempre te das con tiempo, te procuras tus pasajes. Uno cuando le gusta algo es como el fútbol, ¿no? Así es. Compras tus chimpunes y todo. Pero antes de esa historia,
¿Dejaste la universidad entonces a raíz Sí, de me toda vine esa nomás. frustración? Sí, me vine nomás, porque como te digo, pues, estaba en la universidad, subí a Santa Cruz a pedir el dinero a mi viejo me negó, olvidé todo, ahí se quedó. ¿Por qué elegiste esa carrera, ingeniería industrial? Porque mis tíos eran profesores en la universidad y otros, mis familiares también eran profesores en los colegios y ellos me aconsejaron. ¿Estuviste en la Universidad de Huacho? Sí, en la Faustino Sánchez Carrión. Faustino Sánchez Carrión. Pero no mucho tiempo, pues un Claro. año y medio, algo más así, hasta mayo. Y ahí finalizó. Y te inclinaste por la ingeniería industrial, que, que es un aspecto que en el Perú está descuidado. No tenemos muchas industrias, hermano. Sí, pues. Se van los Pero- recursos a pero otro país. esos tiempos esa carrera salía recién aparecía. Claro. Y era muy bueno. Entonces, por ese motivo. ¿Cuánta industria nos falta en el Perú? Cantidad. Hasta la actualidad, hermano. Sí, sí. Tenemos todo, tenemos el oro blanco, tenemos lana, tenemos recursos minerales, tenemos todo, pero no podemos industrializar aún Mucha corrupción, pues, hermano. por la corrupción. Claro, mucha corrupción. Si no, tuviéramos así como fui a España, en Madrid, trenes por debajo de la ciudad para todo lugar. Fui a Italia, en Roma, trenes para toda la ciudad por debajo de la ciudad. Ujú. Igual en Estados Unidos. Acá no tenemos nada. Con la justa es el trencito que va de Villa Salvador a San Juan del Gancho. A San Juan, Que lo que, que- que lo que ya pasa, prácticamente es malo- obsoleto ese, Malos autoridades, hermano. nuestras Siendo el país autoridades. tan rico, tuviéramos un tren desde Tumbes hasta Tacna. ¿Sí o no? ¿Cómo se podría cambiar todo esto? Mm, Hasta para las elecciones, yo creo que es una democracia direccionada, manipulada. Mira, te diré, hoy en día nos está ganando la delincuencia. Nos está Empezando por ahí. Nos está ganando, hermano. ¿Por qué nos gana? Porque los grandes jefes reciben Falta un líder que se ponga Claro. bien los Lo que pantalones. pasa es que los delincuentes, las grandes bandas, pagan pues su cupo a los altos mandos. Entonces los Ujú. altos mandos que dicen, bueno, ya, chápame esos rateritos de acá hacia allá, pero a ellos no lo toques. Entonces, ¿cómo la policía va a poder combatir, hermano? Acá no se puede combatir. Si pudieras decidir algo, si tuvieses en tus manos esa facultad, ¿qué harías por cambiar todo esto? Bueno, primeramente, servicio de inteligencia. Ese es el punto principal para que ubiquen todo donde están. Y la policía sabe dónde viven, dónde están los choros. Ujú. Por ejemplo, en Guarán, toda la policía sabe dónde están los rateros, pero nadie hace nada. Es triste, hermano. El Perú perdió un gran ingeniero industrial, pero ganó un gran artista. Y la realidad, tú lo conoces, viajas permanentemente costa, sierra y selva durante más de 40 años y las realidades son diferentes también en nuestro país. Sí, pues, eso es cierto. Gracias. Deben agradecer a Robert Pacheco que cambié toda la estructura de Bueno con Arpa. Ajá. Y no solo Bueno con Arpa se cambió porque los timbales, el bajo, el órgano lo utilizan todos. Porque podemos tener problemas coyunturales, problemas tan caóticos, pero escuchando la música, hermano, es un bálsamo. Escuchar la música que nos alivia, nos Exactamente. desestresa. Exactamente, así es. Y más aún cuando escuchamos, hazme un hijo, Robert, hazme un hijo. Pero bueno, ya tú en el colegio cantabas, ya la gente te conocía, comienzas a rodearte de músicos, ya empiezas también a encontrar tu camino. No te he contado todavía. Pues. Entonces, en ese lugar de Guaral, que estaban en el Coliseo de Guaral, en el Coliseo de Gallo, estaban, como te digo, todos los artistas de ese Ujú. momento que estaban figurando. Entonces no va Milo Armandoz, el que mi hermano acompañaba. Correcto. Entonces mi tío Lucio Pacheco le dice a Ronald ya no está en este mundo, ya se fue mi hermano hace varios años. Dice, Ronald, sácalo a tu hermano para que cante, para que el promotor te pague algo, pues si no, ni para pasaje vas a tener, le dice.
Y Ronald le dice, no, este huevón de repente me hace quedar mal. Dice, así, su palabra de Ronald siempre así, ¿no? No confiaba en ti, no No confiaba. confía en mí. Sácalo, hermano, pruébalo. Entonces, y yo pues sabía solamente 4 cancioncitas, ya no de picaflor. Hojita verde de la coca, charapita, signo de mi destino y así. 4 cancioncitas sabía, nada más. Hojita verde de la coca, humito vano del cigarro, adivíname la suerte, si esta negrita me quiere, si esta cholita me quiere. Así, la cancioncita. Y ya eran mi estilo, ya no de Picaflor de los Andes. Entonces, queriendo o no queriendo, me saca, pues, salgo al sol. Era, como era un coliseo de gallo, era de todito de madera, ya lo habían puesto especialmente de maderita, todo para, le habían sacado encima la arena, le habían puesto la madera, pues. Ya. Ahí cantábamos, pues, el arpita solo, ¿no? Ahí no tenía güiro, no había cajón, no había nada. Arpita Así, y la voz, voz. nada más. Y canto mis 4 cancioncitas, pues, y la gente nos aplaudía. Y ya terminamos de cantar, ya me estoy yendo al camarín, pues, y la gente comienza a hacer bulla, otro. Y como todo era de madera, otro, chancaba, otro, hasta que nos entramos al camarín, pues, y la gente no paraba, otro. Y lo bueno que también yo, como esos tiempos era jovencito, chibolo, ¿no? Entonces, estaba en el gimnasio, pues. Y estás... Claro, y Maceta. hacía saltos mortales hacía. A caramba. Entonces yo bailaba ahí y hice como 2, 3 saltos mortales ahí, pa. Y eso nunca en la vida habían te visto. comiste al Claro, público. entonces eso nunca, jamás en la vida habían visto nadie, pues, hermano. Claro. Y la gente con eso se volvió loco. Pues, hermano, el promotor vino al camarín, Ronald, le dijo, canta otra vez, hermano. La gente La está gente me va a pidiendo. linchar, le dijo, mira, la gente no para. Y yo le digo, señor, pero yo ya no sé más canciones, no importa, lo mismo. Entonces salimos otra vez al centro, señor. Gracias, no, casi no sabía ni hablar mucho. Gracias, pero ya no sé más canciones. ¿Cuántos años tenías ahí? No recuerdo, mi hermano, exactamente, pero era jovencito, pues. Ujú. Entonces, dice, que lo repita, otra vez. Y por encima de todas las figuras, nos llevamos el aplauso, hermano. Por encima de los monstruos que estaban, Alicia Delgado, Lucio Pacheco, toditos los monstruos que estaban en esos tiempos, pues, ¿no? Y yo por primera vez en mi vida, nadie me había visto ni en pelea de gallo. Pero como es, y al mes ya estaba grabando mi primer long play para la empresa de mi tío Lucio Pacheco, Penopsa. Por tu forma de cantar, por tu forma de expresarte a través de tus presentaciones, también fuiste criticado porque era un estilo diferente, un estilo llorón, un estilo... No, en ese punto no. Lo que fui criticado es cuando saqué los timbales, esa cosa. Ahí que cuando... después te voy a contar cómo es eso. Ujú. Entonces, al mes que pasó eso en Guaral, ya estuve grabando con mi hermano mi primer long play para disco Penopsa, de Lucio Pacheco. De Lucio Pacheco. Sí. Ujú. Ahí comienza prácticamente ya tu... Claro, pero yo seguía trabajando en la construcción civil, ya con una empresa italiana de los ingenieros Pirinelli. Porque ya no eras un simple ayudante, eras ya yo ya un era maestro de maestro, obras, se sí, podría decir. También estudié dibujo lineal, dibujo técnico, Ya. plano de construcción civil. Entonces estuve de maestro en el convento de la Buena Muerte. De Caramba. maestro estuve ahí, acá en Barrios Altos. O sea, sí tienes varias obras que has hecho ahí. Sí, buen trabajo, pues, pero esos trabajos, el convento de la Buena Muerte era como, estábamos haciendo paredes y tanta cosa que el ingeniero diseñaba, y también tuve que remodelar la iglesia, que es complicado remodelar una iglesia. Ahí tienen que seguir el diseño, ¿no? Imagínate. Original. Imagínate ahí. Eso no se puede alterar.
Si se rompe una cabeza de un santo que es con yeso, y hay que Ya. hacerlo igualito. Y para eso también hay que saber, porque no es fácil eso. Pero bueno, eso ya no es albañilería, eso ya es un tema ya de Sí. diseño, ¿no? Pero Y también estabas ahí. claro, todo eso aprendí. Caramba. Era, bueno, Como un cuando- escultor, ya prácticamente claro, se va a la casa. las gruñas, las gruñas que hay de yeso en la moldura, pues ese es colonial, pues mi hermano. Eso no es Claro. cualquier trabajo, ese No, es no, no. de la colonial. Pues tú has visto, cuando entras a una iglesia colonial, Sí, sí. la mayoría de las iglesias son coloniales. Cuando Así es. entras, tú ves, es maravilla, ¿no? Eso hoy en día los albañiles no hacen. Remodelar eso implica pues tener conocimiento, Claro, pues lógico. eso no puedes tú alterar. Así es, mi hermano. Entonces también estuve con el ingeniero Pierinel, también estuve una hora por allá por Chosica, más arriba, no recuerdo cómo se llama el lugar. Ahí también tuve como un año. Esa era tu fuente de ingreso. Sí, sí. Ahí pagabas tu alquiler, pagabas tu Claro, alimentación, tus gastos. Por supuesto, de eso. Y te dabas tú el tiempo, la maña para dedicarte a la música. Por supuesto, ya tenía mi primer nombre, pues ya con Ronald ya salíamos, pues ya cantábamos por aquí, por Huaraz, Ya. por todo lugar, íbamos, por todos sitios nos llevaban, pues. Hasta que después ingresamos a improvisar, pues. Ya. Pero ustedes han hecho también su propia, has hecho tu propio sello. Sí, hicimos producciones en Norte Chico, pues grabamos creo que 4 o 5 temitas, pues, pero después ya nos ingresamos a improvisar, pues. Ujú. Improvisar estuvimos, tenemos pues 2 long play. En Claro. su tiempo se llamaba ¿Cómo, long cómo play. está tu hermano Rosmel? Está Hemos dedica- tenido el gusto de entrevistarlo aquí a Rosmel Pacheco. Es una historia, una lección Sí, de vida Ron- grande. Rommel, sí, uno de los mejores arpistas del Perú. El concertista del arpa. Claro, por supuesto. Toca Tocaba de su cumbia, de tocaba todo, sus de valses. todo, sus guainos, de todo. Muy, muy bueno. Claro, Está él es mayor que... sí, está un poco delicadito, pero se va a operar, Dios quiera que todo Ujú. salga bien. Sí, pues. Claro, y tú lo veías a él, aprendías de él. Sí, ellos salieron primero que yo como arpista, pues Ujú. acompañaba a todos. ¿Dónde lo vistes? Una presentación que te haya impactado y que te haya dejado huella. No, él mayormente, ellos, Rodmel acompañaba a Dori Ferrer, acompañaba a Totita Cruz, acompañaba a Alcántara Pacheco, y hacía muchos. Siempre lo veía pues en los coliseos. Claro. ¿Llegaste a cantar tú en el Coliseo Cerrado? Porque ahí cantaba Lucio Tomás Pacheco. No llegué. A cantar en el Coliseo Cerrado no, pero sí los iba a ver pues a ellos. Los ibas a ver a ellos. Exactamente. Así es. Ahí Ay. pues su arpita y su güirito y su cajón pues, nada más. Claro. Ese Y eso es era- lo que identificaba, ¿no? Sí, pues, por supuesto que sí. Ese ritmo, las grabaciones, así simple, desde el norte chico, desde el norte chico. Así es, así es. Claro, Así es, Gil. qué bien. Y luego ya comienzas prácticamente a dedicarte a lo que es la... Sí, llega un momento en que también es una historia que también me puso triste. Mira, te cuento. Yo tenía mi cuarto aquí en Girón Andahuaylas. Ya. Y en mi cuarto tenía mi consolita y mis 2 parlantes, pues no sé, para hacer fiesta, porque con eso se hacía fiesta en cualquier sitio. Tenía buen volumen, tenía cositas. Suficiente. Hasta ahora tengo la consolita. Le he mandado que le Su- hagan un mantenimiento. su Porque mantenimiento. Esa es maricana, pues. Ah, Tiene todo la humedad le afecta también. sí, ¿no? está guardadito, pero ya hablan en 2 de mayo ya lo hicieron su mantenimiento y está muy Claro. bien. Entonces te cuento. Un día, como estaba trabajando yo con el ingeniero, estaba como, en ese lugar estaba como operario, no como maestro. Había otro maestro. Estaba haciendo los enchapados en el convento, en el colegio de monjas. Eso era acá en Monterrico, colegio de monjas. Ya.
Entonces el ingeniero Perinelli, yo era el enchapador, solo yo, no había otro, yo y mi ayudante. Entonces un día viene y me dice, Pacheco me dice, no sé, siempre me decía esto, no sé qué cosa tiene mis hijos, mi esposa contigo, me dice. Mi papá, me dice, se malogra una cosita en la casa, que venga Pacheco. Se quiñe una cojudicita en la casa, que venga Pacheco. No sé qué le has hecho a mi familia, me decía el ingeniero Ítalo Pirinelli y su hermano, el arquitecto Lucho Pirinelli, italianos. Me querían bastante. Y estábamos trabajando en el colegio de monjas en Monterrico. Y un día domingo, en un día que estamos en la hora, me dice, Pacheco, ven, vamos a caminar por acá. Me dice, mira Pacheco, me dice, el domingo va a venir la monja de Italia. Y quiero que todo este sitio por donde estamos caminando lo enchapes. Toda esta parte, porque estamos retrasados en el trabajo, me dice. Como tú estás solito enchapando, no podemos avanzar mucho. No consigo buenos enchapadores, entonces tú solo nomás, ya. Por aquí, todo por donde vamos a andar, vas a enchapar. Ya, ingeniero, no se preocupe. Cualquier cosita coordina con el maestro Viviano, me dice. Ya, ingeniero. Entonces, eso fue un día lunes. Entonces yo toda esa semana tenía que trabajar para que el domingo venga la monja, ¿no? Y el ingeniero le muestra que están avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa el día siguiente? Mi hermano Ronald, él tenía la llave de mi cuarto. Siempre cuando quería descansar, él venía ahí y descansaba, ¿no? Yo le había dado, ¿querés descansar? Toma la llave. No robes nada, le decía. No. Entonces, y Ronald, me acuerdo que yo salgo de mi casa, pues siempre salía a las 6 de la mañana para llegar ahí, porque en las obras se entra a las 7:30, ¿no? Claro. Entonces, mi hermano, eso de las 7 de la mañana, me espera en Monterrico, en un grifo, ahí tomaba desayuno yo. Ahí estaba con su taxi. Hermano, me dice, oye, ¿qué haces acá? Le digo, no puedo venir a verte, me dice. Sí, hermano, me dice, tiene que salvarme, me dice. ¿Qué pasa, amigo? Lo que pasa es que esos tiempos, yo ya no estaba con Ronald, de lo que te estoy contando. Él tenía su cantante Ruli. Entonces yo ya estaba con otro arpista que se llama Elmer Jesús, que ya falleció. El arpista. Claro. El que fue, pues, de Dina Pauca. Claro, ¿no? por supuesto. Ya en paz descanse también, sí, Elmer Jesús. por supuesto. Entonces yo con él estábamos trabajando. Entonces, ya, hermano, tiene que salvarme. En Lampián tengo un contrato de día, me dice, y el Ruli está borracho, no aparece, me dice. No, hermano, yo tengo un trabajo muy delicado, le digo que le quiero. Hermano, por favor, me dice. Ya el equipo ya lo mandé a Lampián, me dice. Había entrado a mi casa, a mi cuarto, había sacado lo que oye, con la camioneta lo había mandado a Lampián. Puedes imaginarte lo que pasó. Entonces yo, chaque, este pata. Entonces le digo al maestro Viviano, le digo, ¿sabes qué? Ha pasado esto, le digo. ¿Me puede dar permiso? Pues? Pero mira que tú tienes una gran labor, que te ha encomendado el ingeniero, Robert, me dice. No vayas a fallarle. No, maestro Viviano, no le voy a fallar. Entonces me dice, ya, mañana temprano viene. Vamos a Lampián. Entonces me recuerdo que ahí hicimos un concurso con una amiga cantante X, que no quiero decir su nombre porque se vaya a resentir. Y hacen un concurso, pues, por un trofeo ahí los señores. Mira este trofeo. Sí, pues no han venido los partidos, los equipos, que se lleve el mejor artista, pues. Hacen un concurso y salimos ganador del concurso. Y a raíz de eso ya no pude venir, pues, a la obra. Pues. ¿Y dejaste la obra plantado? Claro, porque no había carro, hermano. En esos tiempos no había Volkswagen, no había Station, viajábamos en camión, no había nada. Y el alcalde, o el gobernador, creo, echaba llave, en la puerta ahí había una tranquera, echaba llave, nadie salía. Ya no vine, hermano. De vergüenza,
abandoné el trabajo, la construcción civil. Nunca más ya fui a la obra, ni a cobrar ni mis herramientas, que tenía buenas herramientas, ni a reclamar, ni mi liquidación, ni mi Lo semana, dejaste. nada, por vergüenza. Ya, Pero como no hay mal que por bien no venga. sí, ya comencé a dedicarme más a la música, pues. Claro. Dejé totalmente la construcción civil, ahí. Porque también tenía un problema que por el polvo me afectaba un poquito, me enfermaba, me daba como gripe, así. Ya, ya. Totalmente dejé la construcción civil, por ese motivo. Imagínate. Pero bueno, yo creo que valió la pena también de alguna manera. Pero también era pues un buen trabajo donde se ganaba bien. Pues, Claro. Económicamente, pero fue parte de tus inicios, de tu formación. sí, parte de la historia de Robert Pacheco. Pues. Claro. Esa gran historia de Robert Pacheco, que no lo sabíamos. Y a todo esto, el camino que tú has hecho, que has trazado ya para tu realización como artista, ¿cómo comienza esa historia? Bueno, cuando ya es una historia, ¿qué te puedo decir, no? Grabamos para Lucio Pacheco, Ujú. El Primer Hombre, luego grabamos para Proizar el Recuerdo de Guaral, ¿no? Y estando en Proizar, vimos que la producción había sido acelerada Ya. y no nos gustaba. Y como Samuel era nuestro amigo, don Samuel Dolores, que en paz descansa, yo, don Samuel, mira, está un poco acelerado la producción, hay que arreglarlo, y ¿por qué no le ponemos órgano? Y no quiso, Don Samuel Dolores no quiso. se negó rotundamente. Entonces, a raíz de eso apareció Lady Vanessa, otro Claro. promotor que quería invertir en la música. Entonces nos fuimos a Lady Vanessa y grabamos pues todas las mismas canciones, pero ya te hice escuchar. Ujú. Con órgano es otra cosa, ¿no? Claro. Bien Tiene bonito, más, ¿no? más peso, más feeling, Más tiene una bonito. llegada. Pero ustedes le pusieron primero los timbales antes que el órgano. Esa es otra historia. Claro, pero fue antes que el órgano, ¿no? No. Eso fue más primero. Pues. Es que Claro, no me has preguntado, claro. pues, Gil. Claro. Mira, en el Camal de Garagay, mi hermano tenía su compadre que se llama la familia Soto. Ellos eran camaleros ahí. Entonces, un día nos invitaron para ir allá a hacer música, pues un sábado, ¿no? Con el arpa. Y fuimos pues con mis hermanos y llevamos el equipito chiquito, dos twin, uno para la voz, otro para el arpa, que era de mi primito que ya no está también, que para descanse, Hilario Torres. Él tenía su grupito Los Orientales de Hilario Torres, que tocaba cumbia, así como los destellos, ¿no? Entonces, él lleva con su equipo y lleva de paso un timbalero y sus timbales. Claro. Porque ya le habíamos dicho, mira, pero allá, primo, allá hay bastante gente del Callao, gente morena, de repente nos van a votar cuando tocamos nuestro guayno. Pero Romen toca cumbia, toca vals, todo eso. Empieza con la cumbia, con el vals. Y voy a llevar al timbalero para que los acompañe. Ya, pues, fuimos entonces, comenzamos a tocar, pues Rosme con su balsa, ¿no? Con El su arpa ahí. Su valse criollo, su valse incaico, bonito. Pero ¿Dónde fue esa en el presentación? Camal de Garay. ¿Para qué tipo de público fue eso? Bueno, para todos los camaleros, pues, trabajadores, camaleros, negociantes en el Camal de Garagay, eso está por la Rex más abajo. Ujú. A ellos no solamente les gustaba la música andina. Bueno, mira, el señor Soto es de Ñaupay, nos invita para allá. Hay toda clase de público, de todos Claro. sitios. Y en esa época los valses era el fuerte, ¿no? Claro, de pues, esos tiempos. Exactamente. Actuación escolar, un vals. Sí, Donde vayas, una polca. exactamente, sí, pues. Pero nosotros fuimos con con la finalidad de cantar guayno ahí. Claro. Esa era la idea Ujú. del compadre de Ronald, que era el señor Soto.
Entonces fuimos ahí, empezamos con, Romer empieza con su balsecito, después le pone unos 10 minutos de cumbia tipo Hugo Blanco. Hugo Blanco. Y su arpa viajera. Y la gente ahí comenzaba a bailar, pues, ¿no? Y al rato decía, guay, no, como que estaban tomando, pues, guay, no, qué bueno. Y a nosotros con Rona, con guay, no, pues. Y ahí el timbalerito que ya había acompañado a Rodman en el vals, en la cumbia, nos acompaña pues tocando, ¿no? Con su ritmo, ¿no? Como era timbalero de cumbia, sabe, pues llevarle el ritmo. En un rato se acoplan, patrón, en unos momentos se acoplan, ¿no? al ritmo, ¿no? Uh-huh. Y tocamos ahí con los timbalitos. ¿Qué guay nos tocaron ahí? ¿Qué guay nos cantaste? Muy buenitos antiguos, pero lo que estoy cantando, Hojita Verde la Coca, Charapita, otro guayno, porque otro bueno que tenía pues antiguo, al principio, ¿no? ¿No? Guainitos míos, no de Picaflor, no, solamente mis guainitos míos, nada más. ¿Ya habías empezado también a componer tus temas? No te digo que ya tenía un long play con mi tío Lucio Pacheco. ¿Y con tus propios temas? Con mis propios temas, pues. Entonces, comenzamos con el guainito, pues. Terminamos bien, la gente estaba contenta. Digo, otra vez también vuelvan, no sé, cuando gustan. Entonces ya nos fuimos y cuando ya nos despedimos, mi primo me dice, Hilario me dice, primito, ¿por qué no le pones los timbales al guayno? Me dice, pero no tenemos. Yo te regalo esos timbales. Me dice, llévate. El primer Hilario, yo tengo varios, me dice, llévate el timbal, ponle timbal al guayno, está bien, me dice. Ahí nace eso. Por primera vez en la historia, ahí nace. Camal de Garay. ¿Te das cuenta, Robert, que la vida se te fue acomodando, pero direccionándote a la música, ¿sí? Las cosas que te han pasado? Exactamente. De repente, que tu padre te haya negado para que tú sigas estudiando, lo que pasó con tu trabajo, que tuviste que dejarlo obligadamente porque ya no pudiste llegar, también, y toda la gente que has ido conociendo, todo se fue adaptando para que tú sigas esa carrera, hermano. Estabas predestinado sí. para llegar a los escenarios. Sí, seguramente, que el destino es así. No, parece que la naturaleza es sabia, no el destino es sabio. Exactamente. Porque tú tenías ese don, no solamente de cantar, sino de componer. Sí, pues. También sí, ese ángel que tenías, las piruetas que hacías, como que también tú mismo eras una persona ya que había nacido, ¿no? Con esa idea, ya estaba escrito en el libro de tu destino, que ibas a ser pues el artista que hoy eres. Vamos de aquí en adelante a conversar y específicamente tu carrera profesional, tus viajes, tus grabaciones, todo lo que significó tu llegada a las radios, cómo has difundido tu música, tu arte, para que seas conocido, Robert. Sí, pero no hemos terminado de los timbales todavía. Claro, eso lo hacemos en la segunda parte. Me parece porque bien. ya eso forma parte también de lo que es hoy sí, por hoy, porque no solamente tú lo haces, sino lo hace todo el mundo. Sí. Los timbales ya se fue adaptando a lo que es nuestra música andina, al ritmo con arpa. Un aplauso para Robert Pacheco Mejía, que está con nosotros. Hasta aquí esta primera parte, nos alejamos un minutito porque luego volvemos ya con su carrera artística. Gracias, Robert, tu causita. ¿Cómo es tu causita, tu chocherita? Tu pollito a la brasa. Tu pollito a la brasa. Tu salchichita. Muy bien, Robert, volvemos a través de Amor TV Digital. Muy bien, estamos ya en la segunda parte
con el gran Robert Pacheco Mejía. Robert, nos quedamos en un tema muy importante. Fuiste criticado, es verdad, por Pastorita Guaracina, Julia Campoblanco, por tu propio tío Lucio Pacheco, cuando decides incluir esto lo de la batería, la música. Y los timbales. Sí, pero lo que pasa es que esos tiempos, pues el guainito era tradicional, pero con su guirito y su cajoncito. Así es, pues, ¿no? básico, básico. Por supuesto. Y el aplausito que grababa. Sí, sus aplausitos para grabar nada más. Ajá. Y nosotros cuando le pusimos todas estas cosas, nos criticaban en el escenario, públicamente. Mire esos chicos, ¿cómo es posible? Malogrando el guayno, que no sé cuánto, ¿cómo puede ser eso, no? La misma Pastorita Guaracina ahí en el micro. Por supuesto, en el Guaro Querido. Cono Norte. Sí, sí, y así. Hasta mi tío personalmente me criticaba, Lucio. Oye, sobrino, me dice, ¿qué es eso con tus ollas? Pero mira, como el tiempo, poco a poco, ¿no? Nos dio esto, que es un fenómeno el arte. Claro, le puso más cuerpo. El ritmo, claro, si la cumbia era con su timbal, con su tal, porque el bueno no podía ser. Tenía que ser. Los tiempos van cambiando, Claro. el oído de la gente también va cambiando y le pusieron más swing. Claro, después el bajo también lo pusimos en Canto Bello, pues. ¿Cómo así decides ponerle bajo? Gracias a Wiki. Wiki Salas, lo conoce, pues, ¿no? Claro que Tiene sí, su grupo. Wiki, su hermano Smith, Claro, tenía ellos los Huancas y los Diamantes. claro, los diamantes de ahí, hacíamos baile en el Canto Bello y... Ah, y- Smith Salazar eran de los Diamantes. Claro, es mí lo que llevaba, pues, el equipo. Él nos llevaba todos los domingos el equipo de Canto Bello. ¿Ya? Y hacíamos baile y un día me dice, está bonito con su timbalito, me dice, pero el domingo voy a traer mi bajo, me dice. Vamos a poner el bajo a ver qué pasa, me dice. Y de ahí comenzó pues el bajo, hermano. Y salió No, bien. Smith es un loco, hermano. Tenemos el gusto de conocerlo, a Smith Sí, Salazar. sí, un buen amigo. Los dos hermanos eran buenos amigos de nosotros. Siempre hemos tocado en distintos lugares. Claro. ¿Cómo fue la reacción cuando pusiste el bajo? La gente, ¿Dónde tocaste primera vez con En el bajo? Canto Bello, pues. ¿no? Canto Que hacíamos Bello. todos los domingos, ahí hacíamos baile. Todos los domingos tocábamos. Todos los domingos. Infalliblemente. Ajá. Y ahí le pusimos el bajo y la gente les gustó. Y ya tenías que ampliar también tu relación de músicos, tenías que buscar Sí. Inmediatamente ya comenzamos a buscar otro músico, pues. Así Pero es. ya empezaste a ganar dinero también ya. No. Todo el arte de esos tiempos era un hobby. Ajá. Sí, pues. Los lunes se reúnen en el sindicato de artistas y venían las instituciones. Amigo Pacheco, mira, el domingo va a ser estamos haciendo mi festival. Ya empezó los festivales, ¿no? Entonces, mi festival y quisiéramos una presentación de ustedes para canje de tarjeta cuando hace tu fiesta. Claro, uno se va la mano entre todos. Sí. A veces, así, bueno, o sea, no era negocio. No era pues. negocio, no. Nada que ver. Dedicarse para vivir de la música era imposible. A veces hacíamos nuestra fiestita, como teníamos en una cartulina todo anotado, qué institución, cuántas tarjetas, todo. Ajá. A veces no iban, hermano, nadie. No cumplían con Cuando cumplía, venía, hoy esa institución no ha venido, ¿viste? Las 20 tarjetas están en blanco. ¿Qué podemos hacer? Imagínate, no había un trato, no había un contrato, nada, todo era de palabra, pues. Pero más podía pues el amor al arte, como dices, ¿no? De salir al escenario, que la Así es. gente te vea. Así es. Qué bueno. ¿Y cómo tus vestuarios, cómo comienzan ustedes? ¿Qué tipo de vestuario? Siempre has tenido ese saco que parece el inspector Ardilla, porque pero que se te ha hecho clásico también ya esos sacones. Lo que pasa es que... ¿Cómo eran tus primeros vestuarios? Primero vestuario, recuerdo que era camisas. Ajá. No usaba sacos. Camisa, ¿no? Esas camisas brillosas que, Sí, que algo había así. antes, ¿no? Esa era ya- Esa camisita brillosa, sí, Ajá. con su pantaloncito negro o blanco, Exacto. mi zapato blanco, siempre usaba eso. Entonces, me parece que para mis bodas de plata, un padrino me regala un saquito larguito negro, un saconcito largo, negrito. Y de ahí ya me gustó. Ahora tengo así los saquitos largos.
Tengo bastantes saquitos largos, bastantes ternos. Se hacían. Claro, inclusive tus músicos también usan su saco No, largo no, ellos usan ternos. terno, terno normal. Normal nomás, sí, sí. Ya, ya. Sí, pues, eso de esos tiempos ya, de distintas maneras, de distintos colores, con distintas hoy en día ya estamos haciendo con otras aplicaciones, Ujú. que ya para este aniversario que viene vamos a sacar con otras aplicaciones los ternos. Se vienen tus 43 años, ¿no? Sí, hermano, sí. Qué satisfacción. ¿Cómo comienza ya tu efervescencia? ¿Cuál es el tema que a ti te permite ingresar ya con fuerza a las radios, a los diferentes escenarios? En los primeros discos, Charapita, Así de mi destino, Hojita verde la coca, esos temas fuertes, para aquellos tiempos fueron muy fuertes, Ujú. porque no quisiera mencionar a los compañeros, pero hemos ganado muchos concursos con esos temas. Hojita de la coca, Charapita. Lady Vanessa hacía concursos. Sí, sí, hacía su concurso, pero te estoy hablando de concursos de fiestas patronales, Ya. de eventos donde concursábamos. Ponían así, ya, el mejor artista que se lleva este trofeo. Y siempre éramos nosotros que nos llevábamos los trofeos. Gracias a Dios. Por tu voz, tu innovación y todo. Sí, claro, por supuesto, siempre yo me cuido bastante para tener la misma voz de aquellos años. No Ujú. cambia la voz, siempre igual. Es estudio, es esfuerzo. Porque también tus temas son método. altos, tus temas son... Claro, en do sostenido. Así Ya. nomás, casi los cantantes no cantan en ese tema. En esa nota. Ese es algo muy natural en ti, Sí, sí. pero que tienes que reforzarlo con técnicas vocales. Claro, yo canto con técnica. Diafragma. Exactamente. Pero para eso se estudia, pues, hermano, no es de la noche a la mañana. Tienes que practicarlo. ¿Dónde has estudiado técnica vocal? Bueno, unas academias que ahora ya no están. Unas academias particulares donde te estudian. pues, En el ¿no? Museo Todo. de Arte enseñaban impostación Sí, también vocal. enseñaba, pero no tuve la oportunidad de estar ahí. Ujú. ¿En qué academia estuviste? Bueno, unos amigos particulares tenían sus academias. Ya no Ya. están también, ya los señores ya no están, ya se fueron. Siempre me han enseñado de esa manera. Haz esto, así. Porque bueno, ustedes tienen que cantar no solamente 2 horitas, antiguamente se cantaban 3, 4, 5 horas, Bueno, ahora los cantantes ya 2 horas nomás. reciben 2 su horas, de contrato. repente de aquí se van a otro sitio. Sí, sí. Pero nosotros siempre 4 horas nos contrataban. Ahora, Claro. hoy en día, a mis clientes le parece un poco raro cuando le doy 2 horas. Tienen que darle, en el contrato tienen que decir 2 horas más mi cariño. Y 2 ese cariño quieren 1 hora, quieren ese Una hora cariño. más. Sí, pues ahora poquito tuvimos acá en Noruegay, Ya. en Atawi. En Atawi, bueno, los señores aceptaron. En Noruegay la señora dijo, no, dijo no. También dice el contrato, 2 horas, Y más su pero cariño. más 1 hora de cariño. Pero así pues tiene que quedar La bien. costumbre se hace ley también, pues. Sí, Y tiene aparte razón. que el público pues se contagia contigo. Todos los años te contratamos y todavía quieres tratarnos mal. No, pero y más aún cuando el público está Sí. compartiendo, interactuando contigo, tú te puedes seguir quedando, hermano. No hay problema. Sí, pues a veces los músicos se molestan. No, como si eso ya será otro contrato, tanto tiempo. Dice, se molestan los músicos. ¿Cuándo hiciste tu primer aniversario? ¿Cómo fue esa idea? Bueno, recuerdo que el primer aniversario lo hice en el Yaguartoro de Puente Piedra, con una gran corrida de toros esos tiempos, ¿no? Robert Pacheco estaba en plena efervescencia en ese Claro, entonces. por supuesto, sí. Fuerte, fuerte, fuerte. Porque promover una corrida de toro no es cosa de juegos, No, hermano. no, Eso no, ya no, por supuesto requiere que mucha no. logística, ¿no? Sí, sí. Aparte de la inversión, mucha logística, mucho conocimiento para decidir la fecha, los artistas, exactamente. el cronograma de trabajo que vas a realizar. Exactamente. La promoción en los canales, Y ya tenías que ir a los canales. por supuesto, sí. Ajá. Sí, Y los canales cuesta.
Cuesta, pues, por supuesto. Sí, y tuvimos la oportunidad de hacer y fue un éxito. Caramba. ¿Qué programa tuviste por primera vez en las radios? Porque tú Siempre- eres un obsesionado por la radio, por la comunicación, hermano. Te hemos escuchado en diferentes emisoras. Creo que comenzaste en Radio Agricultura. Sí, de 12 a 1, donde animaba pues tu programa Angélica Palomino. Pues. Angélica, hoy, oh. Ahí me puso pues la voz de oro, pues, ahí. La voz de oro. Ella me puso pues ese eslogan. Dio en el clavo, ¿ah? Sí, está bien, gracias. Porque ese nombre se te ha vuelto comercial, se identifica contigo. Todos sitios, sí. La pues. única voz de oro del Perú, Robert Pacheco. ¿Cuánto Bueno. tiempo estuviste en Radio Agricultura? Varios años, ¿ah? No recuerdo cuántos años, pero sí, Ajá. varios años estuvimos ahí, varios años. Hasta que ya apareció Radio Inca, pues. Radio Inca, claro. Y nos fuimos a Radio Inca también al mismo horario, a las 12. A las 12. También hemos Amplitud estado modulada. varios años, ¿ah? Claro. Con Aníbal Aranya, con Martín Zabalú, con Alex Lermo, con buena gente, ¿ah? Claro, Muy buenos claro. animadores. Luego, Radio Unión también estuviste. Sí, en Radio Unión, ya cuando ya Radio Inca lo vendieron, ya. Sí, pasó otro Entonces, tipo de... emigramos a Unión, pero nos tuvieron a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, media horita, 4:30, media horita, 5 de la mañana. Por ser FM, como que eran medio elitistas, ¿no? ¿Por qué el folclore no? Esto es FM, no podemos poner folclore, que poner cumbia. Tempranito nos daban a las 5 de la mañana hasta las 5:30, hasta que nos dieron la oportunidad. La gerencia nos dice, mira, señor Robert, tenemos en Unión de 12 a 2:30. Es tanto, Del ¿lo día. tomas o lo dejas? Caramba. Y nosotros somos arriesgados, pues, lo tomamos. Y lo tomamos. Claro, y tenía éxito. Sí, pues esos tiempos se volvió ¿Quién muy... no quiere escucharme su vainito, hermano, en Gamarra, en su taller, en su fábrica? Y la FM era una novedad para el público, porque siempre antes era AM, pues, Ujú. ¿no? Inca, Agricultura, todo AM. AM, todo era Otra radio también Estación había, X, Claro, Oriente, sí. Éxito, pero AM, AM, inclusive Radio Moderna, AM. amplitud modulada. Y cuando Unión apareció con la FM fue una novedad fuerte, ¿ah? Donde los artistas también, muchos artistas tenían su programa ahí y ¿para qué? Dio la hora. Unión fue la primera radio en FM que puso música andina, Sí. o Radio Inca FM. No, Radio Unión. Radio Unión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Fue una novedad, pero la sintonía. Y los dueños de la radio, bueno, dijeron, bueno, a veces estamos viviendo de espaldas a la realidad. Y el público, Sí, pues. por buen tiempo, hemos estado varios años ahí. Ajá. Varios años hasta que... Comenzaron tus viajes, comenzaron las grandes giras ya. Sí, ya de todo sitio. También he estado en Estados Unidos, pues el 2018 he estado en Estados Unidos. Llegaste a los Estados Sí, Unidos. en varios lugares de Estados Unidos. Hay ¿no? mucha colonia peruana por allá. Sí, bastante. Las bastante. Vegas, Sí, Patterson, sí, por Connecticut. supuesto, sí. Y después también en España y en Madrid, pues también. hemos También estado. llegaste a España, Madrid. Sí, también en varios estados. Y luego también Italia, pues, en varios sitios también, Roma. Firenze, ¿no? Sí, ahí Milano. bastante, Milano, Firenze, Barcelona. muchos peruanos están por Mucha allá. colonia peruana, hermano, Sí, que se va a sí. buscar pues nuevos horizontes. Si antes veníamos de nuestro Puno, nuestro Huacho, nuestro Guarala, Lima, y ya el tiempo cambia y ahora ya los peruanos también se van a otros países, Sí, también sí. buscando mejoras, buscando nuevos Exactamente. horizontes. Roma, una ciudad muy adelantada. Todas las ciudades Países del primer por debajo mundo. de la ciudad, los trenes para todo lugar. Ujú. Así fuera Lima, ¿no? Claro que sí, hermano. Pero van a tener que pasar 100 años más para que Lima pueda ponerse a la altura, ¿no? Solo tiene que buscarse autoridades correctas pues, para Así es. que busquen el progreso. Ronald, ¿es verdad que casi pierdes la vida en un accidente de tránsito? ¿Fue grave realmente como lo anunciaban en los medios? Sí, muy grave. El chofer se quedó dormido pasando con Ococha y Con Ococha. sí, ¿En qué vehículo iban ustedes?
Mi propio vehículo. ¿Es una van? Era... No, era un carro de 16 pasajeros, un ¿Ya? Toyota Hayai. ¿Qué pasó Sueño del conductor. del conductor? Todos íbamos de sueño, descansando, durmiendo y se quedó pues dormido. Nuestras carreteras son bien difíciles. Y en un lugar plano, muy posiblemente el bus que venía de allá lo ha estado ¿Ya? tocando el claxon, pero Y no no se podía, dio no cuenta el podía señor. parar porque también el bus no se podía mandar para otro sitio, ¿no? Y lo ha chocado así. El choque no ha sido tan fuerte. Poquito, pero con ese poquito yo me... Y lo hizo volar. Claro, no, nada. El carro quedaron así, parados los dos. Ya. Ni se volteó ni nada. Es que generalmente cuando viajas, los músicos están cansados y descansan y duermen a veces en el Sí, viaje sí, pues. y sí. nadie se percata del estado del conductor. Yo me fracturé las dos piernas, la rodilla izquierda y el tobillo derecho. Estuve un año sin trabajar. Te afectó bastante todo esto. Claro, un año, pues. Un hermano. año sin... Entonces, mira, yo en mi casa iba a hacer mi estudio en el 5.º piso, habíamos ya acondicionado todo con la familia. El 5.º piso iba a ser un estudio, todo el 5.º piso. Un estudio más o menos de 300 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eso habíamos designado para hacer el estudio. Se techó el 4.º piso con Ternopol, el 5.º piso con Ternopol, buscando, pues, que para el sonido, pues, ¿no? Claro, el sonido. ¿no? Entonces, pero cuando me accidento, El acústico. claro, cuando me accidento cambió toda la historia, hermano. Se truncó esa inversión. Todo, porque un año sin trabajar, vendí los carros, mandé vender los carros, mandé vender los dos carros que tenía, el azul, el carro que estaba chocado también lo vendimos. Tú solo te afectaste, subieron músicos también Todo, la mayoría de los músicos, algunos, no todos, pero Ujú. algunos. Pero siempre leve o un poquito más También fracturas. fracturas también. Y falleció pues un chico, un bailarín. Falleció el bailarín y desde ese tiempo tengo el juicio con el Ministerio Público. Estoy pagando, ¿cómo se dice? El derecho. Una indemnización. Sí, estoy pagando. El ministerio te hizo un... Claro, el Un Ministerio juicio a tu Público, persona. Sí. Bueno, yo salí limpio de todo, sino que como dueño Claro, de la y por moneda. los afectados que vieron. Sí, Me imagino la familia se te vino encima. sí, pues, así es. Y hasta ahora ya sigo pagando, pues. Todavía ya debo terminar en quizás este año ya termino de Ya, pagar. eso es por orden judicial. Sí. Aún hay que ser respetuoso, pues, ¿no? Bueno, las Yo no normas tuve, se yo no cumplen. tuve la culpa, ¿no? Pero lamentablemente como dueño como Claro. propietario del carro, ¿En qué año sucedió esto más o menos? 2012. En el 2012. ¿Pensaste en algún momento dejar la música a raíz de ese accidente? No, porque seguíamos en Radio Unión. ¿Seguiste manteniendo tu promoción? Claro, todo el año que estuve sin trabajar, seguíamos manteniendo Radio Unión. ¿Cómo mantenías el programa? Pregúntale a Monetita cómo hacía para pagar. Así es. Ay, Te ayudaron. Lo que pasa es que la coordinadora coordinaba todo esto y buscaba, pues, buscaba los eventos, las promociones y todo. Y Hiciste cruzadas de solidaridad. bueno, hicimos unos bailes pensando en eso, pero no apoyan, el público no apoya, hermano. Ese es lo triste. El público es ingrato. Recontra. Mientras estás en escena, mientras estás en los escenarios, Ahí mientras están, estás en te las aplauden. radios, estás en los canales. Buena, Robert, tú eres mi... Y cuando Cuando tienes desapareces por A o B, bueno, ya. esta clase de accidente, te olvidan, hermano. Bueno, al Olvida. comienzo, de repente, no, recupérate, estamos contigo, elevamos mis oraciones, pero pasa Después nada. un mes, se acabó. Ya no hay nada. 2 meses se olvidaron. Bueno, Sí, es sí, así. Mira, te cuento una vez. Hicimos una fiesta en el Guayabamba y mi coordinador, mi primo, estaba en la puerta. Y había venido unos primos de Argentina. Y también había baile ese día, mismo al costado en otro localcito. Al costado de Guayabamba hay un local. Donde... Los Andes era ahí. Pero... No, había otro local, un local de esquinita.
Entonces, no recuerdo el nombre. Entonces, mi primo me cuenta, pues el coordinador que estaba en la puerta, mi primo, ha venido los primos de Argentina, son como 5 o 6, me dice. Y ya pasaron. ¿Saben qué me han dicho? Me dice. Se han ido para el otro lado. El momento que mi primo baja a la entrada, ese momento vengo, dice que dijo. ¿Me puedes creer? ¿Cómo va a ser eso? No, me parece que estaba mal, ¿no? Falta de empatía, cariño, hermano. pues, ¿no? O estimación, cariño. Son mis primos que han venido de la Argentina, no han venido por mí, sino han venido pues ya a visitar su familia y estaban por ahí. Dile a mi primo que baja la entrada para entrar, y que le dijo. Y yo estaba pues postrado, pues, hermano. Claro. Yo estaba postrado, yo no estaba ahí. Eso te cuento como una anécdota, ¿no? Para que veas el sentir hasta de la familia. ¿Qué será el público, pues, no? Claro. Las piernas, tus huesos han sido fracturados. Sí, tanto debajo de la rodilla y el tobillo. Tuvieron que ponerte clavos. Claro, estuve en el hospital Casimiro Ulloa, clavo, pues. Bueno, en el Perú hay buenos médicos. Sí. Yo creo que esa es una bendición En muy Casimiro grande. Ulloa hay los mejores médicos. Médicos muy bien preparados. Ortopédicos, sí. Y profesionales de la salud que te tratan muy bien también. Sí, por supuesto, sí. Le debes a ellos tu Ahí recuperación. Conseguí muy buenos amigos que me hicieron. Ujú. Sí, pues. ¿Pensabas que de repente no ibas a poder caminar, no ibas a salir de Sí, esa? quizás eso se Ajá. pensaba, pero en un año, 8 meses creo que fue, en 8 meses comencé a cantar parado, caminando y parado. Ya caminando. Después de un año, 8 meses. Sí. No, antes de un año, 8 meses. De los 8 meses. Pero bueno, Y pues, puedes creerme, me accidenté el 8 de agosto y me parece que en abril del siguiente año, del 2013, empecé a cantar. El primer día que canté, creo que me tocó en Lima, en 2 lugares, y me tocó en Cañete, y me fue muy bien, pero ya caminando. ya caminando. No correctamente, ¿no? Pero caminaba ya. No en la silla. Pero he cantado pues antes de eso, para fin de año en silla de ruedas. Cuando Ya hacía- empezaste a sí, caminar, a salir en con... Guaral, Guacho, Barranca, Ujú. para fin de año. Tú ibas adelante del vehículo. Sí, en la O sea, mano- no la sacaste barata, hermano, era porque como has el podido... copiloto. O sea, lo que pasa es que en el momento de la coalición, posiblemente que el chofer con tanta bulla que hacía el bus ha despertado. Despertó y ¿Y qué ha hecho el chofer? reaccionó. Y el chofer ha girado para la derecha un poquito Y ya. y me entregó a mí, pues. Porque el chofer no se hizo nada. El chofer, O para la izquierda, dirías. no, para la derecha. Él ha girado para la derecha. Ese es ya instinto, pues. Un reflejo. Ese es instinto. Instinto de supervivencia. Entonces, se ha despertado antes de la coalición, entonces él lo único que ha hecho un poquito, nada más. Y me entregó a mí, pues. Claro. Por eso es lo que yo me fracturé eso. Él, intactamente sano, no tiene nada. Así es. Pudo haber sido peor, Robert. ¿Sientes que Claro, la vida te ha dado una nueva oportunidad? Pudo ser peor si que te digo, No hubiese reaccionado, no hubiese despertado. Si el bus no baja la velocidad, pasaba por encima de todos, moríamos todos. Todos, porque el vehículo Claro, que es un carrito pues, de 16 pasajeros para un bus enorme, pues, ¿no? Ujú. Y de ahí el traslado se iba complicando la salud. Bueno, Dios te dio una nueva oportunidad, Robert. Sí, hermano, gracias a Dios. Y gracias a eso tienes toda una nueva visión, ¿no? Después de un accidente, uno que cambia su chip, cambia su manera de ver la vida. ¿No te parece, Robert? Bueno, sí. Es distinto, ¿no?
tuve muchos problemas, porque como teníamos contrato casi todo el año, los juicios, a la gente no le interesa. Tuviste que suspenderlo todo. Claro, y el que menos te enjuicia por sus adelantos. Y no era cuestión de devolverlos, sino que venían los daños y perjuicios, ¿no? Sí, pues, ¿cuánto se ha sufrido? ¿Y de dónde voy a devolver también? Sí. Claro, entonces lo que pasa que a veces las instituciones no comprenden, no le interesa un comino si te has accidentado o no. Ujú. Así es. ¿Es el accidente más grave que has tenido en tu vida? Sí, después no he tenido accidente. Siempre de ahí en adelante a tener mucho cuidado. Sí, Y eso no sí. solamente ha pasado contigo, sino con muchas figuras de nuestro folclore, de nuestra música andina. A veces por querer ahorrar o por circunstancias, ¿no? Por la premura del tiempo, por llegar a tiempo a un contrato. A veces la velocidad no nos medimos y ahí están las consecuencias. Mucha negligencia cometemos. Ajá. Mm. Y siempre recomiendas tú a los artistas a tener mucho cuidado en eso. Claro que, por supuesto, cuando es lugares lejos, 2 choferes, obligadamente. Claro, se manejan 10 horas seguidas, 15 horas, 17 horas seguidas. Nuestro Perú es maravilloso y a la vez también una geografía muy difícil y muy accidentada. Sí, he visto algunos músicos que ellos mismos son los choferes después de tocar. No está mal. Una total negligencia, hermano. Si el músico ha trabajado, está con sueño y es un riesgo, es exponerse mucho. Luego de este accidente, te vendrían cosas de repente muy, muy especiales dentro de tu carrera. Bueno, seguimos así manteniéndonos. ¿Cómo Gilbert. fue tu retorno a los escenarios? No te cuento que el día que comencé a cantar después del accidente, canté en Lima en 2 lugares y canté en Cañete y me fue muy bien. Ya. Ahí empezamos nuevamente a seguir todas las semanas a distintos lugares, viajar y todo, pues normal como siempre. Producto de que también supiste mantenerte en la radio, tu Sí. música se seguía escuchando, Seguíamos en unión, sí. Eso el era. público seguía en contactos. En unión pensaba que nosotros íbamos a dejar la radio, pero no dejamos. Ya. Y sí, siguieron ustedes adelante. Sí, pues, que menos ahí, ahora dejará la radio, pero no. Pero siquiera te pasaron por alto unos cuantos meses o No, nada, ¿qué te va a dar? tampoco de verdad. No, esa es una empresa, pues, que te van Claro. a perdonar ni un centavo. No te perdonan nada. Lamentablemente es una realidad. Mm. Es lamentable. Con 43 años de trayectoria, ¿piensas que económicamente tienes estabilidad hoy por hoy? ¿Puedes tener ya una edad madura con total tranquilidad? Robert, Bueno, bueno, te diría lo siguiente, ¿no? Nosotros, cuando hubiéramos salido, a la palestra, cuando ya el folclore era negocio, hubiera sido otra cosa. ujú, Hubiera sido un boom y económicamente hubiera sido para nosotros también algo maravilloso. Pero lamentablemente, pues nosotros salimos cuando todo era un hobby, ¿no? Y muchos artistas, cuando el arte ya se volvió negocio y salieron, muchos artistas han, como se dice, han hecho dinero, han aprovechado esa hay muchos oportunidad. artistas que en su edad madura hoy están ganando más que cuando eran jóvenes. Están Bueno, facturando más. Sí, seguramente. Mira el caso de Flor Pileña. Sí, ha Mira el tenido caso esa- del mismo Edilberto Cuestas, de Los Ecos. En estos últimos años, ya en toda su etapa de madurez, realmente están teniendo mayor afluencia, Sí, pues. mayor Lo que pegada. pasa es que a veces tienen la suerte de que algo pasa por ahí. La música es impredecible. Sí, pues. La música es Lo que impredecible. pasa es que nosotros sí nos mantenemos, Gilbert. Claro, Nos seguimos claro. manteniendo, gracias a Dios. Siempre Dios está primero. ¿Supiste salir también de la pandemia? ¿Te afectó la pandemia? Sí, como a todo, pues. Porque Ajá.
totalmente se cortó los trabajos. Ya no Bueno, había nada. económicamente nos afectó a todos, A todos, sí. pero no te contagiaste. Sí, pero a mí no me hizo nada, ¿no? A mí no sé. Vino el médico a la familia. Asintomático, ¿no? Sí, no sé, pero lo que pasa es que vino el médico a ver a la familia, a tratar, porque todos estaban mal. Y yo le digo al médico, señor, a mí algo, pues, recétame, pues, le digo. Me dice, ¿qué sientes? Nada, fiebre, nada. Entonces, ¿qué te voy a recetar? Me dice. Solamente me dijo, tienes buena defensa, me dijo. Porque yo estaba afectado. Nada. Yo creía que yo no estaba afectado, pero sí yo estaba afectado. Entonces no estaré con esto. No, pues si acá todos están mal, tienen que estar mal. Me dijo. Todos están mal, pues, claro. Y yo era el que atendía a la familia. Pues. Yo era el que Claro. atendía a la familia porque está bien, no me hizo nada. Ni la segunda vez, hubo 2 veces, pues, ¿no? Claro, la También segunda ola, inclusive tercera ola hubo. No, la segunda también me dio. Y ahí nomás tenía que viajar, yo creo que a Chachapoyas, teníamos compromiso. Y me hice la prueba y sí tenía, pero tampoco me hizo nada. Salió positivo, pero no tenías. Nada, no sentía nada. Ujú. Ni fiebre, ni dolores, nada. Ni cansancio, nada. Lo importante es Tuve que esa suerte. tu fuente de ingreso es tu inteligencia para crear canciones, tu garganta para cantar, y yo creo que con eso has conquistado al Perú, Robert, porque tienes temas. ¿Cuántos temas habrás grabado? Temas originales así. Muchos temas. No tengo en la mente la cantidad, pero muchas canciones ahora, así como Sin ti no ha sido fácil, Quise morir, que está de moda en la cumbia, pues, en La Bella Luz lo ha grabado. Por supuesto. Te ha pedido la autorización respectiva. Sí, sí, por supuesto. Hay artistas que no te han pedido autorización también y han grabado tus temas. Muchos no saben respetar, pues, pero Ajá. ¿qué hacemos? Pues, a veces así somos, pues, ¿no? Pero ahí está. Dedícate a denunciarlos. No, no es necesario eso. Hasta que siempre tiene que haber un respeto, siempre, nada más. Solamente un amor es un tema que ha sido boom. Bueno, claro, pero no soy el autor, pero yo lo hice famoso, pues. Ya. Yo lo hice famoso. Porque Has hecho arreglos, le le pusiste el swing especial. El temite era feíto, pues. Ya. Sino que yo le hice, lo arreglé y le puse y lo hice éxito. ¿Y ese tema a quién le pertenece? ¿Quién es el autor? Mi amigo Nayo Paz, Ya. él es el autor. ¿Cómo así eliges, seleccionas ese tema, le pides permiso a él? Ah, no, mira. ¿Te gustó el tema? ¿Cómo? No, Si era feíto, ¿cómo así? Te cuento. Yo lo arreglo, dijiste. Estuve Cuéntame. en Pacho, en una fiesta me contrataron a Pacho, estuve en la casa de mi tío. La casa de mi tío, el hermano de mi mamá, es frente a la plaza principal de Pacho, su casita. Y un compañero artista le escuché que cantaba abajo. ¿Quién podrá? Pero de otra manera, ¿no? Ya. Y digo, ¿y ese tema? ¿De quién será? Mira qué bonito tema. Ahí no me quedó eso. Entonces un día, una amiga, de Guacho, me llama, me dice, Robert, me dice, sí, soy tal, me dice. Hola, mamita, ¿cómo estás? Le digo, ¿tú no quieres canciones? Me dice. ¿Por qué no? Le digo, tengo un amigo que tiene canciones, se llama Nayo Paz, me dice. Quiere dar sus canciones. Ah, ¿por qué no? Le digo, mira, le digo, el día jueves, algo así, voy a tocar por Sayán, le digo, por Sayán, hay un lugar, una fiesta patronal. ¿Por qué no le dice que vaya? Yo lo llevo, me dice. ¿Seguro? Seguro. Entonces fuimos a ese pueblo, por Sayán, por Huacho, Sayán. Y fue Nayo Paz, pe, con su disquito, pe, tenía sus temitas ahí. Ya. Y hacemos un trato, pues. Me dice, Ya lo había grabado, ya. No, él lo tenía, no, él lo tenía a su manera. A su manera. Ya. Como con su guitarrita. Él compone con su guitarra, Ujú. pero de otra manera, bueno, entonces ya hicimos un trato, me dio el disco, ya me vine acá a Lima, lo escuché, estaba en otro
En otra nota. en otra nota. Entonces yo ya lo jalé a mi voz. Él estaba creo que estaba en si menor. Ya yo lo jalé a do sostenido y ahí con el chinito del arpa lo podemos practicar, pues como hemos probado pues varias oportunidades durante un mes, buscándole hasta que le dimos el punto P. Ya. ¿Quién podrá? Cántala un pedacito. Le canto. ¿Quién, quién podrá? ¿Quién me podrá curar las heridas que hay en mi corazón? Lo busqué por aquí, por allá, y no hallé jamás el remedio. Solamente un amor, solamente un amor de bella pureza, sanar este dolor. Solamente un amor, solamente un amor Eso. de bella pureza, sanar este dolor. Entonces, eso lo hice ya de otra manera, pues. Entonces, el amigo que había cantado, que te dije en Pacho, ya lo había grabado a su manera y lo promocionaban en Guacho. Entonces ya cuando yo lo hago, le pongo la fuga, le pongo la otra fuga, entonces ya lo cambié total. Y lo grabo, y como estábamos en unión, lo hicimos un exitazo, pues. La promoción. Y al patita que había grabado ya lo sacamos ya Claro. dejó de promocionar, dejó de todo, porque era otra cosa, pues. Ujú. Y el compositor, cuando te escuchó que... Por ejemplo, el compositor ha ganado plata como cancha porque le vendió también a Marisol del Norte, a todo un montón. Pero ya lo grababan a tu estilo, ya. No, con mi arreglo, pues. Con tu arreglo, Claro, lógico, con tu claro. arreglo. A Marisol del Norte también le dio, pues. A Marisol y la magia de... Claro, 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 solamente un y no amor. solo ellos, un montón de artistas, de todos sitios, nuevos y todo. El tema que ha grabado La Bella Luz. Sin ti no ha sido fácil, pues. Ajá. Lo han puesto como Quise Morir. Ese sí es tu tema. Sí, ese es mi tema, ese sí. ¿Ya? Nosotros lo grabamos. ¿Lo grabó Armonía 10? También, primerito lo grabó Armonía 10. Trajo un formato de Ecuador y con ese formato lo hizo. Ya, lo adaptó a ese formato. Claro. Es tipo selvático es. Ya. Tú tan lejos, yo tan distinto pues al Guainito, ¿no? Y a ver, cántala, a ver una. En Guainito sí. Tú pensarás que sin ti ha sido fácil, no te equivoques, quise morir. Entonces ahí, mira, ahí la cumbia, yo ya le reclamé a Oscar Custodio, la cumbia, ahí en la letra, no lo cantan la misma letra, porque la letra que ellos cantan no tiene sentido, porque ellos dicen, tú pensarás que sin... dice, tú pensarás que mentir ha sido fácil, no te equivoques, quise morir. O sea, esa palabra no tiene sentido. Que mentira ha sido fácil. Claro. En cambio, tú pensarás que sin ti ha sido fácil, no te equivoques, quise morir. Esa es la letra. Claro, porque al decir que mentir ha sido fácil, pues es una redundancia también. No tiene sentido lo que dicen. ¿Sí o no? Lógico. Sí, pues ellos lo han grabado y está bien ahorita con esa canción, La Bella Luz. Ya, pero el flaco como ha perseguido, ha perseverado duro. Y bueno, así es, así como has perseverado, ¿no? Para que Robert Pacheco se convierta en la voz de oro. Son más que secreto, más que cábala, yo creo que la persistencia, la terquedad, la obsesión por algo que te apasiona, permite que tengas éxito, Robert, y eso definitivamente es un referente para los nuevos valores. Claro, y también la manera como llevas tu vida. No es Claro. que porque soy cantante me voy a emborrachar, voy a tomar por acá, por allá, ¿no?
tú tienes que, para ser un buen cantante, o sea, para mantener esa voz siempre. De Tiene que repente, ver con- anteriormente, los cantantes sí eran bohemios. hasta ahora El también. compositor, la música, y los padres tenían mucha razón cuando decían que tú te vas a dedicar a la música, más aún a las mujeres. Va a ser borracho. Vas a hacer tú, ¿qué cosa te crees? No aceptaban nuestros padres, ¿no? Que tú te dediques al arte. Sí, pues. Pero hoy la cosa es diferente. Hoy en día pues han aparecido muchos cantantes, muchos grupos, muchas líneas de hacer música andina. Si tuvieras que realizar una crítica constructiva a la música actual, a la música andina, ¿cuál sería esa crítica que pueda elevar, que pueda mejorar? ¿En qué sentido, por ejemplo? Explícame, a ver, ¿en qué sentido? Mucha tendría? copia. Ah, ya. Bueno, sí, los nuevos valores. Yo creo que en toda época se ha copiado, Sí. en toda época ha habido, no. Yo creo que Dios ya lo ha creado todo en esta vida. Pero ¿no crees que estamos llegando al abuso ya? Bueno, quizás, bueno, no sé, porque cada uno tiene sus pensamientos y su propio criterio, ¿no? Pero en el caso mío, a mí me da vergüenza cantar canciones ajenas. Eso sí. Buen punto. A mí me da vergüenza cantar canciones de otros compañeros, no lo canto. Y más aún si eres famoso o famosa, tienes un nombre, y copiar un tema es como ingresar pues al facilismo, ya. Y veo pues que hay muchos, Coincido en eso muchos contigo. nuevos valores que salen imitando. A veces también me piden a mí en una cancioncita, y bueno, soy nuevo valor. Le digo. Bueno, un nuevo valor es Entonces, aceptable, hermano, por favor. Sí, pero yo siempre les aconsejo, le digo, mira, le digo, yo te puedo dar la canción, pero no es barato, le digo, así nomás, ¿no? Claro. Pero porque si es un nuevo valor y tienes condiciones, ¿por qué no sale con una canción tuya nueva? Búscate por ahí, uno que no han grabado nadie. Y parece que no es fácil, bueno. Parece que no es fácil hacer eso. Siempre buscan grabar lo que ya está hecho. Claro. Bueno, cuando tú eres nuevo, todavía no te conoce nadie, pienso que es permitible, ¿no? Que puedas de repente mover tú. Pero cuando ya eres consagrado, ya eres un artista que tiene nombre, que tiene carrera hecha, y grabar temas, como tú dices, de otras personas, otros goles, como que no le veo algo positivo. Claro, no. Ellos deberían de enriquecer, al contrario, nuestra música andina. Por supuesto que sí. Bueno, yo no hablo por nadie, ¿no? Solo Ajá. hablo por mí nomás, porque a mí, honestamente, grabar temas ajenos me da Pero vergüenza. has dicho algo muy cierto, hermano. Grabar temas ajenos da vergüenza. ¿Qué significa? Que tienes, mira, más de 40 años de trayectoria. Te has ido a Estados Unidos, te has ido a Europa. Y para que estés en lo mismo, yo pienso que es un poco egoísta también de tu parte, no seguir grabando. El tema Nena es otro tema que tiene un carisma muy especial, el tema Nena. También es de Nayo, pero el tema, el título, ella le puso algo de colegialita, creo. Colegialita. Decía, algo así, él me entregó así. Ajá. No era Nena. Y En ya. cambio, yo lo escuché, no sé cómo decía la letra, pero de arranque lo escuché. Dije, ¿por qué estás triste? Entre mí nomás, en una, ¿por qué estás triste, nena? Así le puedo. Ay. En una, apenas yo lo escuché en el diquito de mi amigo Nayo con su guitarrita, que decía algo de colegialita, algo ¿Por de qué eso. estás decía. triste, colegialita? ¿No? Algo por ahí donde dije, ¿por qué estás triste, nena? De arranque, en una nomás lo puse yo. Claro, claro. Y así lo arreglé. Más Todo- fácil de digerir, Claro, más fácil de las escuchar, de fugas. bailar. Las fugas, todo eso son mías, no son de él. Una cantadita, por favor, como dice ¿Por qué Unicacio. estás triste, nena? ¿Qué te sucede, Nena? nena? Seguramente será por el amor que se fue. No llores, no llores, no merece. Eso. A ese amor, olvídalo. No llores, no llores, no merece. A ese amor, olvídalo. Nena, busca un amor que te haga feliz. Nena, busca un amor que te haga olvidar. Nena, busca un amor que te haga feliz. Nena, busca un amor que te haga olvidar. ¡Epa! Sensacional el tema, Nena. Estamos
Hoy con las redes sociales, Robert, estamos a través de las diferentes plataformas, tenemos la era de la inteligencia artificial. Imagínate, hermano, y no poder grabar, no poder crear. Yo pienso que... Dice que la inteligencia artificial hay que tener cuidado porque no te vaya a quitar todo tu platito. Es fácil, no le dice, por favor, Robert, soy tu papá, por favor, pásame mi cuenta, facilito, pero tu papá es su voz. Robert, se vienen tus 43 años de trayectoria. Sí, mi hermano, estoy preparándolo bonito, gracias a la promotora Martínez, que me está apoyando bastante, y bueno, y a los compañeros artistas también que han aceptado estar presentes con nosotros. Los agradezco de corazón, porque no he podido hacer un buen aniversario durante varios años por motivo. Separaba mi local y cuando buscaba a los artistas me decían, no puedo, el otro, no puedo, nadie podía, imagínate. Ahora sí, yo creo que es una buena cartelera. Pero no dabas adelanto, seguro, pues. No, siempre se da, tiene que ser con respeto a con todo. Sin contrato. Y con el contrato respectivo. No, sin contrato no se puede trabajar así. De boca no, todo tiene que ser con... formalizado las cosas. Que sí. Hay que darle formalidad a nuestra música andina. Así es, hermano, por supuesto que sí. Bueno, solo para invitarles a todos los amigos, a toda la gente. Siempre, bueno, apoyar a nuestros elementos nacionales, tanto a los consagrados, tanto a los nuevos, a todos, porque nosotros como artistas estamos supeditados al público, hermano. El público, es el pilar de la existencia del artista. Gracias al público podemos cantar, podemos hacer éxitos y podemos hacer muchas cosas. Gracias al público. Si no hay público, no somos nadie. Así es. Esa es la verdad. ¿Quiénes están en tu aniversario, Robert? Bueno, agradezco infinitamente a mi gran amigo como es Oscar Custodio, el director, el dueño de La Bella Luz, que me pidió con mucho respeto la autorización para grabar el tema Quise Morir. Gracias, Custodio, yo te agradezco. La Bella Luz estará con nosotros por primera vez en el local Imperial de Pro. Estará con nosotros también mi gran amiga que está de moda ahorita, Yané Salinas, que está triunfando. Ha estado delicadita la semana pasada, pero ya me llamó, me dijo que ya está bien. Estará conmigo también mi gran hermano del alma, como es Sósimo Sacramento, mi pata del alma, que tanto hemos estado en distintos escenarios con él desde muchos años. Gracias, Sósimo, por estar conmigo. También Miguelito Salas, un gran nuevo valor de la música, que ha tenido mucha suerte de triunfar. Miguelito, te agradezco infinitamente. También estará con nosotros la orquesta JC, 5 estilos, un solo gasto, dice. ¡Qué buena! Por supuesto, también con nosotros estará la orquesta Los Super Sensacionales del Ande. Una cartelera bonita de artistas de muy temprano, desde las 4 de la tarde. Habrá comida. Richie, jama, por favor. Para chuparse los dedos. Sí, pues sí. ¿Dónde? Bueno, en el Imperial de Pro, que está al costadito del Mercado Unicache. Oscar Custodio tiene su legado ya, su hijo, Osquitar Jr. Sí, pues sí. ¿No? Imagínate, Sósimo Sacramento está con sus negados también. Sí, por supuesto. Robert, no me mientas, el niño de oro. ¿Quién es el niño de oro? Es Rodimar. Rodimar está pequeño ya. ¿Estás impulsando su carrera? ¿Te gustaría que siga esa carrera? Sí, si vieras cómo canta, cómo toca la batería. Caramba. Es impresionante. He nacido para hacer. Solo Dios más adelante, solo Dios sabe. Porque tú sabes, nunca se sabe, ¿no? Lógico. Porque tiene una voz maravillosa. Maravillosa. De repente, el ser músico se puede aprender. El ser músico, ¿no? Uno puede tener práctica y lo consigue. Pero el cantar es otro cantar. Hay que tener, valga la redundancia. El ángel. El ángel, eso no se aprende ni en un conservatorio. Inclusive puedes tener la mejor voz del mundo, pero si no hay ese ángel y esa bendición para captar a la gente, contagiar a la gente, no haces nada.
cuando el cantante que tiene ángel, cuando tú cantas, al momento tú flechas a la persona, lo llegas al Toca corazón. la fibra. Al toque, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Porque Pero- hay éxitos, hay cantantes, hay ídolos que no tienen una voz prodigiosa, que digamos, pero caramba, qué tal manera de engancharse con la gente. Exactamente, hay cantantes que no tienen buena voz, pero tienen ese gustito. Ese gusto, ese ángel para llegar. Porque bueno, con la tecnología también cualquiera es cantante, hermano, ahorita. Sí, pues sí. Y Te acomodan la voz, te sacan los... Entonces, Rodilmar es nacido para esto, hermano. Y yo lo veo, y el que lo ve, el que lo escucha, dice, ese es el chico. Tiene un ángel, canta como si tuviera, con técnica. Utiliza, mira, tan chiquito, se ve que al cantar utiliza el diafragma, utiliza las vías respiratorias. Los fonadores Y que tenemos aquí. Y como si cantara con técnica. Eso lo hace naturalmente. Naturalmente. Como nacido. Nacido. Caramba, eso se merece, hermano. Se merece un aplauso, el niño de oro. Sí, Rodimar, ¿no? Rodilmar Pacheco. Rodilmar Pacheco. Sí. Y ya tienes tu sucesor. Sí, pues gracias. Bueno, solo Dios sabe que sucederá más adelante. Porque tú sabes, Claro. no sabemos. Que ¿no? tenga el éxito, hermano. Sí, pues. Que tenga éxito, eso se lo deseamos de todo corazón. Robert, no sé cómo te ves de aquí 5 o 6 años, hermano. De repente con tu escuela de música, con tu sala de grabaciones. Yo sé que seguramente tienes grandes proyectos, Robert. Bueno, ahí en la casa tengo, pues, en el espacio tengo para hacer un estudio. Estamos En ese proyecto. en ese proyecto, pues falta pocas cositas nomás para implementarlo, ¿no? Ojalá Dios quiera, pues, hermano. Todo se planifica. Como se dice, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? ¿Y la mujer? El público en tus conciertos se ha hecho famosísimo, Robert. Cuando te dicen, Robert, hazme un hijo. ¡Robert! ¿Cuál es la historia, hermano, de esa frase célebre, de esa frase tan conocida en tus conciertos? Bueno, y que ya muchos artistas lo hacen, ¿ah? Lo dicen. Robert, ¿cómo nace? Cuando Paolo venía, esos tiempos que Paolo estaba famoso, ¿no? ¿Y ya? En el aeropuerto, la chica decía, Paolo, hazme un hijo. Decía. No, esa es una historia, mira. Estaba en el estudio de mi gran amigo Alanya, Aníbal Alanya. Doble A. Por supuesto, en Yerbateros en su casa tenía su estudio, tiene su estudio hasta Catalina ahora. Huanca. Por supuesto, entonces estaba ahí grabando unas cosas, Charito Ortiz. ¿Ya? Una mujeraza, pues, muy Claro, bonita, pues, la voz del grupo Guinda. por supuesto. Caramba. Entonces, ya se iba y le digo a Aníbal, ¿por qué no? Que me haga un saludito, pues. Ya. Entonces Aníbal lo llama, que ya estaba bajando la escalera. Charito, sí, Aníbal, dice ella, pues. Nuestro Robert quiere que le hagas un saludo. Ahí mismo volvió. Pues, es chévere, pues tú sabes No, que. bien, Entonces, criolla, bien. Entonces Aníbal dice, oye, Aníbal, ¿y qué va a decir? Aníbal, pues, es un genio para sí. En una te resuelve. para improvisar. Su Es, picardía que sí, tiene. que diga, Robert, hazme un hijo. Eso que diga. Y eso hizo, pe. y ella tiene una voz de esa, pe. Sí, Robert, bien Robert. sensual. Sí, sí. ¿no? Y dijo, Robert, hazme un hijo. Y eso quedó, pues, ahí, pues, muy bien. Y hasta ahora, y lo tengo Y en, mi cada escenario, ¿no? en mi teléfono también, cuando me llaman, Sí, dice, lo que escuché, te estaban llamando. Robert, había un hijo. Sí, ¿Y cómo hace cuando te escuchan ahí en el escenario? Ahí, bueno, la gente no, te no, llama. no en el escenario, no, pues en el escenario está Muteado, pero en la Sí. calle, ahí estás ahí. sí, normal, pues Robert, había un hijo. la gente se vacila, pues se ríe, ¿no? Claro. Sí, pues esa es la realidad de... Un saludo para Charito Ortiz, si nos está viendo, y para el gran Aníbal Alanya. Por supuesto, grandes amigos. Por supuesto que sí. Robert, un abrazote, hermano. Permíteme estrecharte la mano. Gracias. Gracias. Era bien difícil tenerte aquí en el podcast, hermano. Pero... No tan difícil, sino que tenías que llamarme nomás. Llamar. Claro, pues hermano.
Gracias una vez más, hermano, por enriquecer aquí nuestro podcast Cuéntamelo Todo a través de Amor TV Digital y que tengas éxito en tus 43 años. Gracias, hermano. Dios lo bendiga a tu programa y a todo lo que hacen lo posible para que salgas adelante. Ya te felicito que sigas en esto. Ya te he dicho que No, sí. vamos a ir a los bañitos Hemos llegado de Ica, hermano. Hemos llegado de Ica. Y has trabajado toda la semana, Robert. Y estás igualito. Estás igualito. Sí, Imagínate, sí. nosotros estamos aquí como gallo. Pero gracias, Robert. A nombre de Edwin Quintana, Natalie Arquínigo, don Raúl Arquínigo, otro baluarte de nuestra música. Mi gran amigo. Claro que sí. Un saludito para Raulito. Raulito, un abrazo de corazón, hermano. Gran maestro, gran pionero de nuestra música. Sí. Como él lo dice, un buen cantante. El guayno con guitarra. Como requinto. tiene que ser. Sí, pues un buen cantante. ¿Para qué? Por supuesto, un estilo único. Exactamente. Que va marcando. Muchas gracias a ti también, a tu community manager que está con nosotros. Sí, mi muñequita, tu brazo derecho. Sí, me apoya mucho. Qué bueno, eso vale, hermano. Rodearse de gente muy positiva, de músicos que te sumen, de músicos que sean leales a todo lo que haces, porque aparte de ser cantante, compositor, eres un emprendedor y un empresario que maneja su propia banda musical y eso no es fácil. No es fácil. Gracias, Robert. Bien, gracias, hermano. Un aplauso para Robert Pacheco Mejía, la voz de oro, que está el día de hoy con nosotros contándonos parte de su gran historia de oro, historia de éxito, historia de heroísmo para el Perú y el mundo. Hasta la próxima, amigos.